Y hablando de amigos de la casa, y en lo personal, uno de los economistas que más me gusta escuchar y con los que más me informo, él es periodista, él es economista, por supuesto, es editor general de Motor Económico y tendremos una charlita sobre lo que viene en la economía nacional. Raúl Rulo de la Torre, bienvenido a todas las tormentas juntas en Cítrica Radio. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Esteban? Bien, bien, por suerte. ¿Cómo Contento. andan? Bien, contentos acá, muchos saludos, mucho afecto que te envían Lucía, Pato y todo el equipo. Un Cítrico, abrazo para todos, un cariño enorme. hay mucho cariño en el aire. Rulo, puedo decir Rulo, yo me mandé re en confianza a decirte por el apodo, puedo decir Rulo, ¿me habilitás? No sé, sí, déjame pensarlo ahora. Bueno, dale. Gracias, Déjame gracias. arriba. Zafé, zafé, zafé. Puntualmente, hay un montón de novedades que estuviste cubriendo en Motor Económico y en los lugares donde activamente participás. Hay una novedad hoy que aquí hemos hablado un montón y mucho lo hacíamos a partir de lo que vos investigabas y nos contabas, que es el decreto que hoy ha salido sobre la llamada hidrovía, que es la vía navegable Paraná-Paraguay, dicho correctamente. Hay un montón que hablar al respecto, pero preguntarte puntualmente por cómo ves las ganancias que puede percibir el Estado a partir de esta nueva administración por 12 meses de la Administración General de Puertos, a manos del Estado, por supuesto, y también cómo ves el rol de los privados interesados en la llamada hidrovía. Yandenul, EMEPA, se van, se quedan, pueden volver a aparecer. ¿Cómo ves cómo se ha reordenado el mapa a partir del decreto que ha salido hoy? A ver, en principio ese es un cambio de ordenamiento de reglas, con lo cual implica varios desafíos y tener un poquito de paciencia a ver qué va a resultar de esto, ¿no? Porque en principio es importante que haya un organismo público que esté a cargo de todo el tema, como en este momento va a ser la Administración General de Puertos. Posteriormente va a funcionar un ente de control que va a ser el Ente Nacional de Hidrovía, ya se le puso nombre, que es importante que ese ente tenga las facultades y todas las atribuciones para poder ejercer ese control como corresponde. Ujú. El ministro de Transporte lo definió que va a ser una especie de ministerio que va a funcionar exclusivamente para controlar el tema de la hidrovía, dada la importancia que tiene este tema, que es la vía de tránsito no solo de la mayor parte de las exportaciones e importaciones argentinas, sino que define buena parte de lo que es el modelo de desarrollo productivo del país, Uh-huh. eh, fundamentalmente por lo que significa toda la producción de esa región, pero que abarca el norte del país también, el oeste, en definitiva la salida al mar que tiene Argentina va por ahí. Uh-huh. Y lo que se está viendo me parece que es el mejor reflejo, lo que mejor expresa la importancia que tiene esto, la reacción furibunda que hubo de las entidades rurales y de las cámaras de exportadores de cereales y de la industria sanitera, te marca la importancia que ellos le otorgan al tema. No quieren saber nada con que el Estado controle, con que el Estado regule, se sienten comodísimos con este modelo que se plantó en los años 90, en el cual el Estado no tenía ninguna participación, por lo tanto son los primeros que reaccionan y reaccionan en contra, lo cual ya es un buen signo de que las cosas se deben estar haciendo en algún sentido bien para que estos muchachos se pongan nerviosos, ¿no? Y después está el tema me parece que es un tema particular el de MEPA Yandenul. Uh-huh. Primero, porque por lo que yo conozco hay un gran conflicto entre ellos. Ajá. Pase lo que pase, lo lo único que te puedo asegurar en este momento es que juntos no van a ir. Juntos no van a ir, porque están peleada la gente de Gabriel Romero con los holandeses, perdón, con los belgas. Uh-huh. Han tenido conflictos muy graves. Los belgas han explicitado que ellos no estuvieron de acuerdo con la participación que tuvo Gabriel Romero en todo el asunto de la causa de los cuadernos, Sí. donde prácticamente vendió su declaración contra Cristina para comprometerla y quedar bien con el gobierno de Macri. En esto los belgas primero dieron un paso al costado y después directamente repudiaron esta actitud de Romero. Y según ellos lo explican, si no rompimos hasta ahora y no nos lo sacamos encima porque tienen armado una sociedad 50 y 50%, con lo cual ninguno puede accionar sobre el otro. O se va solo o se lo banca al otro hasta el final del contrato. Y el final del contrato sucedió ahora. Con Claro. lo cual es más que probable, es seguro que Yandenul
va a participar en la licitación, va a ser uno de los oferentes para el tema del dragado, pero sin seguro, lo que sí es seguro que sin EMEPA. Si EMEPA participa por su parte con alguno de los oferentes, puede ser. Tampoco está claro todavía, es uno de los puntos por definir, si el dragado y balizamiento van a ser dos, ¿cómo se llaman? Dos licitaciones separadas, o como fue hasta ahora, una sola, y bueno, los ganadores que se repartan la tarea. Si fuera por separado, EMEPA se podría presentar sola para el balizamiento. Para el tema del dragado está bastante limitada la oferta de empresas que se pueden presentar. Y en ese sentido, ¿no? Porque sé que estamos justos de tiempo, pero consultarte un pequeño link en un pequeño apartado, porque claro, Yandenul, Belga, EMEPA Argentina, las dos empresas a cargo de Hidrovía Sociedad Anónima, este decreto que ha acelerado ese divorcio, podemos decir, de estos dos componentes, pero EMEPA, encabezada por Gabriel Romero, que vos lo nombrabas, un empresario históricamente ligado al radicalismo, ¿no? Y que participó de la causa de los cuadernos, con una causa, como bien decías vos, vendida a la suerte de Dietrich y Macri. Es una persona que declaró en contra de la actual vicepresidenta. Quiero decir, estaba en manos la Hidrovía Sociedad Anónima, en manos de una persona que no sé si la palabra es conspiró, me sale decir eso, en contra de el hoy Frente de Todos. O sea, es bastante grave. Es grave, sí, es gravísimo. Por eso te digo por eso hacía la aclaración. Y la propia empresa Yandenul tomó distancia de esa actitud y es más, en una expresión que en un momento hablando con alguno de los representantes de la empresa me dijo, me quedó grabado, me decía medio en acento medio gringo, porque es alguien que viene de Bélgica, me dijo, claro, dudo mucho que Cristina odie a Gabriel Romero más que nosotros. Así que por eso me marcó hasta dónde llega la cosa. Mirá. Pero sí, hay una relación ahí totalmente rota. Y lo de Gabriel Romero con EMEPA es como vos decís, es insólito que pueda tener alguna aspiración a seguir teniendo negocio en la actual etapa. Ya no hablo de gobierno, hablo de la actitud que tuvo frente al Estado. Porque por otra parte, a ver, si le creemos a Gabriel Romero, claro, que es cierto, el tipo es un coimero. Claro, sí. Porque es lo que confiesa, que agarpó para que le renueven la concesión. Bueno, eso solo ya lo inhabilitaría. Si además se inventó para perjudicar a alguien, peor todavía, pero en el menor de los casos, como coimero ya hay que dejarlo fuera de cualquier posibilidad de presentarse. Y es algo que remarcamos siempre en la cobertura, entender los nombres, ¿no? Romero, Yandenul, EMEPA, para entender todos los componentes del factor hidrovía. Estamos en conversación con Raúl Rulo de la Torre, es el economista que elegimos para informarnos constantemente, es amigo de la casa. De nuevo, recomendar lo que hacen en Motor Económico, y dos noticias que pareciera que en la realidad del gobierno se comen entre sí, porque está la novedad de que Martín Guzmán, el ministro de Economía, buscaría impulsar un impuesto para las multinacionales del 25%, si mal no tengo entendido, lo cual puede ser una buena noticia en un Estado que necesita ganancias, ingresos, capital para financiar lo que viene, que será muy comprometido, es el mundo post-pandemia. Pero también la noticia de que Edenor, la empresa de energía eléctrica de mayor que más provee al país, tengo entendido, la mayor empresa energética claro, ha sido absorbida por el grupo Vila Manzano. O sea, dos noticias, una parece positiva, la otra nos sorprende. Empezando por esta última, ¿qué lectura haces de la llegada de Daniel Vila a Edenor? Uno no puede dejar de lado que tratándose de estos personajes haya un interés político, ¿no?, detrás de esto. No parece Edenor en este momento el mejor negocio o una alternativa para buscar ganancia rápida, si no es a través de una apuesta política fuerte. Y en ese sentido me parece que algo de eso seguramente hay, no lo conozco totalmente, pero este grupo Vila Manzano es un grupo hiperactivo en este tipo de negocio que tienen que ver con el Estado. Si uno lee la comunicación que lanzó ayer la empresa, claramente están apostando a ocupar un lugar relevante con Edenor y haciendo mucho hincapié, subrayando mucho el tema
de que lo prioritario para ellos va a ser la atención al cliente y el buen servicio. Toman la empresa en un momento donde la empresa justamente recibió una sanción multimillonaria, 150 millones de pesos de multa que le aplicaron ayer por ineficiencias o graves fallas en lo que es el material en la vía pública, es decir, lo que son las instalaciones en calle de Edenor, de la cual es responsable, digamos, asumen una situación bastante gris para Edenor. Hay que pensarlo como por alguna vía están tratando de acercarse al gobierno y tener una mejor relación con el gobierno, sabiendo de quién estamos hablando, ¿no? Vila Manzano, dos tipos que políticamente juegan, y si lo hicieran por negocio, no parece que fuera el negocio más rentable. Me parece que por ese lado hay que empezar a mirarlo con atención. No tengo mucha información sobre puntualmente cuál es el proyecto de ellos, pero evidentemente me parece que algún interés político tiene detrás de todo esto. Rulo, y la última sobre esta noticia que tenemos en Motor Económico, sobre el impuesto a las multinacionales de Guzmán, de un cuarto, ¿no? El 25%. ¿Sos optimista? ¿Puede tener vida propia o es algo aún gestándose? Sí, no, a ver, déjame contarte un par de cositas. Sí. Yo tengo unos minutos más si me permitís, vamos a explicarlo un poquito. Vamos todavía. ¿De qué se trata? Primero, es un impuesto a la ganancia, ¿sí? Impuesto a la ganancia a multinacionales, porque es un impuesto pensado en empresas que trabajan en más de un distrito a la vez, sobre todo fundamentalmente aquellas que tienen domicilio en una guarida fiscal o paraíso fiscal, como le llaman los más amigos de ese tipo de cosas. Claro. Tienen sede por ahí en un país central, en este caso en Estados Unidos fundamentalmente, y después operan en todo el resto del mundo. Entonces tienen ganancias de cualquier país, centran las operaciones en un país central, como puede ser Estados Unidos, pero las ganancias las declaran en un paraíso fiscal, con lo cual con los impuestos se te matan de risa. Claro. De todo lo que hicieron, todas las operaciones que hicieron en el resto. Lo que se está planteando ahora, y esto se planteó en el G7, antes que en ningún lugar. El G7 son las 7 potencias de Occidente. Se juntan los gobiernos, se discuten ahí cuestiones de política o acuerdos entre ellos, y una de las cuestiones que se discutió es esto: poner un impuesto del 15% como un piso mínimo de impuesto. Es decir, a ver, esto estaba pensado fundamentalmente en las empresas ahora digitales. Google, Facebook, Apple, algunas de estas empresas tienen sede en Estados Unidos, pero domicilio fiscal generalmente en Irlanda o en Suiza, donde pagan muy bajos impuestos, y operan en todo el mundo. Sus ganancias ganan en Argentina y dice: sí, pero soy una empresa extranjera, no te pago impuesto acá. Claro. Llegan a Estados Unidos, donde es su centro de operaciones. Sí, pero yo no soy una empresa de acá, soy una empresa irlandesa, así que las ganancias las pago, las ganancias de todo el mundo las voy a pagar en Irlanda. ¿Qué le cobra a Irlanda? Bueno, una tasa del 12,5%, que es mucho más baja que la de Estados Unidos, que ahora está llevando al 28%, que es mucha más baja que la de Argentina, que la estamos poniendo en el 35% a las ganancias. Con eso hace un negocio espectacular, porque fiscalmente eligen ellos dónde pagar ganancias. Por eso se habla no de evasión fiscal, sino de elusión fiscal. Están eludiendo la obligación de pagar en los países donde opera, pero con un mecanismo que es legal. Lo que dice esta propuesta es: pongámosles un impuesto mínimo del 15%. ¿Dónde? Bueno, que sea en el país donde tiene la sede. En este caso, ¿dónde es? Estados Unidos. Estados Unidos dice: el impuesto mínimo del 15%. ¿Cuánto pagas en Irlanda? ¿12,5%? Bueno, deja 2,5%. La diferencia, los 2,5 puntos, déjalo acá en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se plantea cuando este es el planteo del G7? Cuando el planteo va al G20 o el encuentro que fue del G24, donde ahí participan otros países y participa Argentina también, lo que dice Argentina a través de Martín Guzmán dice: elevemos un poquito más el impuesto, porque en definitiva sigue siendo un impuesto 15%, mucho más bajo de lo que cobramos en los demás países, con lo cual podría ser que haya presiones sobre nuestros países para que bajemos los impuestos en orden a ese 15% que están poniendo de referencia. Es decir,
por eso lo que dice Guzmán, una frase que muchos no interpretaron porque no se hace toda esta explicación, cuando Guzmán dijo, cuidado que lo que se está estableciendo como impuesto mínimo no sea también el impuesto máximo, termine siendo impuesto único, el 15, claro, que sería un perjuicio, no un beneficio. Entonces él dice, subámoslo, dice, algunos se propusieron que sea el 21, y él dijo, sería mejor si fuera el 21, y si fuera el 25, mejor todavía. Pongamos un impuesto que sea fuerte como para el beneficio de instalar o radicar la empresa en un paraíso o guarida fiscal no sea tan grande para este tipo de empresas. Y además a eso se agregó otro planteo que Argentina no lo hizo, pero lo acompañó, es decir, pero que ese impuesto adicional no se cobre únicamente en el país sede, porque si no siempre van a ir para el lado de Estados Unidos. Claro. Que se cobre, por ejemplo, en los países donde operan estas empresas y logran las ganancias. Si venden en Argentina, que se le cobre un impuesto sobre las utilidades que genera Argentina. A eso Estados Unidos dijo, bueno, está bien, si se trata de países donde haya un mínimo, digamos, del 10% de las ganancias de la empresa, de las ganancias globales, la logran en ese país, que ese país le cobre una parte de los impuestos. Digamos, se dio un poquito a Estados Unidos, claro, para no perder lo otro. Es decir, y ahora voy a algo que preguntaba vos, está este forcejeo sobre cómo puede ser mejor la aplicación. Lo bueno es que si esto se está discutiendo en estos ámbitos, tiene una gran posibilidad de salir, y una gran posibilidad de que esto se resuelva, porque, ya te digo, tiene el apoyo de todos los grandes países, claro, los países como el nuestro, que están dispuestos a acompañar esto, piden alguna reforma para que sea un poquito más fuerte la ley, se está discutiendo este tema, pero de una forma o de otra, yo tengo grandes esperanzas de que esto vaya a salir, porque ahí es como que les salió el tiro por la culata, porque en definitiva los paraísos fiscales es un invento de los países, de las principales potencias, es un invento fundamentalmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y hoy se les volvió en contra porque se dan cuenta que las mismas, las corporaciones que operan con los paraísos fiscales son más poderosas que sus propios gobiernos, claro, entonces se burlan de los ingresos fiscales a través de estos mecanismos. Digamos, lo que decía Trump era medio delirante, pero en algunas cosas tenía razón, digo, cuando sí, el tipo dice, no puede ser que empresas estadounidenses me están dejando la utilidad afuera, hacen negocio afuera y después vienen y le venden esos productos hechos afuera a los estadounidenses y encima la ganancia me la declaran afuera. En eso, hasta ahí vamos, contra sí, digo, esa es una cosa que me parece que hay que empezar a discutir, y es bueno que nuestro país esté con la posibilidad de plantear y discutir su postura en estos ámbitos, en estos planos, y tratando también de generar conciencia. Hoy el poder de las grandes corporaciones, no solo en lo fiscal, en muchos temas, me parece que es un tema central de nuestras economías. Central. El día que me llamen para hablar de precios e inflación, seguramente vamos a hablar de las grandes corporaciones que son las grandes responsables de lo que está pasando en nuestro país en particular. Y un poco en modo, porque mencionaste el factor social, un poco en modo conclusión, para tomarlo, hablamos de la nueva hidrovía, la vía navegable Paraná-Paraguay, hablamos del rol de Vila Manzano en Edenor, hablamos de las corporaciones que fugan su guita en paraísos fiscales, le hace, por ejemplo, el caso irlandés, que es algo interesantísimo de desguazar y de entender, cerrando un poco el círculo de esto que hablamos, el rol de la presión social y la subjetividad, porque seguramente el caso Hidrovía no hubiera tenido la difusión a gente como yo, que no conocíamos el tema y que nos empapamos, valga la redundancia, de la temática de Hidrovía. En ese sentido, la subjetividad y la presión social como elementos agentes para entender el panorama económico global y nacional, y también estas charlas que nos permiten tener las herramientas para entenderlo aún mejor. Así que por eso el agradecimiento y la expectativa, el optimismo sobre que también está en nosotros entender, comprender y actuar al respecto, ¿no? Sí, mira, te digo para terminar, sí, un dato. Cuando hablamos de fuga de capitales, estamos hablando de esto, es decir, de no tener control sobre la vía del comercio exterior de Argentina, como en este caso la hidrovía, y estamos hablando de formación de capitales en paraísos fiscales. Fugan de capitales de acá y se los llevan a los paraísos fiscales. Eso que debería estar reinvertido o pagando impuestos en el país, se fuga a los paraísos fiscales. Cuando hablamos de grandes corporaciones
y los negocios que hacen con el comercio exterior, estamos hablando de empresas que definen en función de sus intereses con el comercio exterior los precios a que te venden los mismos productos en Argentina. Entonces estamos hablando de inflación cuando hablamos de esto. Y cuando hablamos de inflación y del modelo de producción que eligen estas empresas, mirando para afuera y no mirando para adentro, porque de esta forma deja de ser importante para ellos el consumo interno, es decir, que haya gente con buenos salarios y que pueda comprar, porque total el negocio de ellos desde afuera, al contrario, van a decir mejor que tengamos salarios muy baratos en el país, porque así yo puedo vender más afuera y ganar más. Entonces, cuando hablamos de esto, también estamos hablando de distribución de ingresos y de pobreza. Mira la cantidad de temas que se cruzan cuando hablamos de estas cuestiones, del tema precio, del tema pobreza, el tema de distribución de ingresos, el tema de modelo de producción del país, modelo de desarrollo, el laburo, el empleo. Por eso es tan importante estos temas, pero ponerlo en contexto. Porque si no, es como vos decís, quedan como temas muy alejados, muy lejanos. Yo lo que sé cuánto pago de IVA, si me toca pagar ganancias, qué sé yo, de los impuestos a las grandes sociedades. No, los aumentos que ves cuando vas al chino de la vuelta de tu casa tienen que ver con este tema, nada menos. Totalmente. Y se resuelvan ahí, no se resuelven peleando con el chino para que baje los precios. Totalmente. Recomendar fuertemente Motor Económico. Y para vos, Rulo, el saludo acá de Todo Cítrica, que acá creo que tenemos una conexión, una pantalla. Ahí está Lucía. Mira, Lucía, ¿qué tal, Lu? Ahí está Pato. Cara de recién vacunada tiene Lucía. ¿Viste? ¡Hola, Rulo! Bueno, en el mejor de los sentidos lo dije, perdón. No, obvio, por supuesto, Rulo. Ojalá del otro también. No, acá un beso a todos, chicos, los quiero, los extraño mucho y los llevo siempre conmigo, los tengo muy presentes. Rulo, un abrazo inmenso, gracias por esta tremenda charla. ¡Te queremos, Rulo! Te queremos mucho y un abrazo inmenso desde Cítrica. Yo a ustedes. Hasta pronto, Rulo. Adiós. Chao, gracias a vos también. Un placer. Rulo de la Torre, obviamente un final tenido de alegría porque es un amigo de la casa.